Domingo por la tarde, 11 de julio de 2010. 91.000 personas ven la final del Mundial de Fútbol en el estadio de la ciudad a las afueras de Johannesburgo. Durante unas semanas, el fútbol atrae la atención mundial a Sudáfrica. Pero aparte de los 10 estadios, ¿cómo es el resto de su país? Su paisaje, su historia, sus ciudades y su cultura. Una forma de averiguarlo es desde el aire, volando sobre el país para descubrir por nosotros mismos cuánto tiene Sudáfrica que ofrecernos. Sudáfrica desde el aire. Sudáfrica se encuentra en el extremo meridional del continente africano, con una superficie de casi 1.300.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 46 millones de habitantes que hablan 7 idiomas. Sudáfrica es un país de contrastes, contrastes en la increíble diversidad de su paisaje, desde desiertos de asombrosos colores a exuberantes selvas de extensión inacabable. Espectaculares cordilleras de escarpadas cimas contrastan con las llanas mesetas cuyos pastos son azotados por las tormentas. Profundas gargantas surcadas por ríos milenarios contrastan con cascadas creadas por la actividad sísmica. Espectaculares acantilados costeros dan paso a magníficas y amplias playas de aguas azules. 2 océanos bañan la orilla, el Índico y el Atlántico. La historia suele recordarse con emotivos monumentos que conmemoran sangrientas batallas, que contrastan con los que señalan la llegada de los primeros exploradores europeos. Y en este variado paisaje se encuentran hoy modernas y prósperas ciudades que contrastan con pequeños pueblos agrícolas inalterados desde hace generaciones. Y también está la importancia del deporte, con los tradicionales estadios de rugby y de cricket, eclipsados actualmente por los nuevos campos de fútbol construidos para el Mundial. Y la vida humana contrasta con la animal, ya que Sudáfrica presume de una de las mayores variedades de fauna de todas las especies, de antílopes a cebras. Por eso quizá no sorprenda que Sudáfrica sea también conocida como la nación arcoíris, pues nos ofrece el mundo entero en un solo país. ¿Y qué mejor sitio para empezar a volar que Ciudad del Cabo, en la provincia de Cabo Occidental, sobre una de las cimas más reconocibles del mundo, la montaña de la Mesa? La montaña domina la ciudad. Tiene más de 3 kilómetros de longitud y 1.060 metros sobre el nivel del mar. Antonio de Saldaña, el primer europeo que navegó en la bahía, la bautizó con ese nombre en 1503. La cima plana está flanqueada a un lado por el Pico del Diablo y al otro por la Cabeza del León. Una de las vistas más famosas de la montaña es desde el mar, mirando al norte, donde se puede apreciar cómo se eleva sobre la ciudad. Las más de las veces, la cima está cubierta por un mantel blanco, cuando un viento cálido del sureste que asciende por la ladera forma las nubes al encontrar aire más cálido arriba. Y las vistas desde lo alto son espectaculares. Pero un teleférico lleva a la meseta a quienes prefieran el camino fácil. A la sombra de la montaña hay un monumento a un hombre que, más que ningún otro, tuvo un papel tan importante como polémico en la historia de Sudáfrica: Cecil Rhodes. A finales del siglo XIX, empleó su riqueza para construir un imperio británico en el Nuevo Mundo con concesiones mineras y creando protectorados. Él creó Rhodesia, hoy Zimbabue, y soñó con una línea roja de poder británico desde Ciudad del Cabo a El Cairo.
Ciudad del Cabo es una ciudad muy cosmopolita y un importante destino turístico. En su crecimiento a lo largo de los siglos han influido ideas holandesas, británicas y de los malayos del Cabo. Los modernos edificios actuales se levantan junto a los históricos como el grandioso ayuntamiento de 1905 y el mucho más antiguo Castillo de Buena Esperanza, de alrededor de 1670. Uno de los edificios más destacados de la ciudad es el nuevo estadio de fútbol de Green Point, en la costa. Con 68.000 asientos, se construyó para el Mundial de 2010. Cerca del estadio está el antiguo puerto de Victoria y Alfredo, que fue reconvertido gradualmente a finales de la década de 1980 en zonas residenciales y comerciales con restaurantes y caros hoteles, incluyendo una isla con 40 suites rodeadas por otros apartamentos de lujo. Este fastuoso lujo contrasta sobremanera con los suburbios de los límites de la ciudad. Al este está Khayelitsha, con 2 millones de habitantes, construido durante el apartheid para la población negra. Con el nuevo gobierno se están haciendo obras para mejorar las viviendas, pero sigue existiendo el poblado de chabolas con techos de chapa. Una de las maravillas de Sudáfrica es su costa, que se extiende casi 2.900 kilómetros y presume de algunas de las playas más hermosas del mundo. La de Northhoek es una de ellas, una franja de 6,5 kilómetros de arena blanca y aguas de un azul intenso. Pero esta belleza puede ser engañosa, porque una tormenta puede convertir rápidamente el mar en una temible vorágine, lo que a lo largo de los siglos ha hecho varar en la orilla más de un barco. Por todo el litoral pueden verse restos oxidados, prueba si era necesaria de lo peligroso que pueden ser los mares. Y especialmente en torno al Cabo de Buena Esperanza, donde los vendavales y las rápidas mareas pueden arrastrar contra las rocas barcos inverosímiles. El faro de Cabo Point sustituye a uno anterior construido más arriba, porque en 1911 el antiguo, envuelto por la niebla, ocultó su luz a un transatlántico portugués, el Lusitania, que chocó contra las rocas. No había faro en 1488, cuando el explorador europeo Bartolomé Díaz descubrió el cabo. Levantó una cruz que luego fue sustituida por esta réplica, conmemorando su descubrimiento. Y como curiosidad, los marinos de hoy la usan como referencia para la navegación. El clima de la zona del cabo tiene un efecto muy beneficioso, que puede verse en todos estos viñedos. Sudáfrica es uno de los mayores productores de vino del mundo, con una historia que se remonta a los colonos holandeses de finales del siglo XVII. Estos son solo algunos de los caseríos hermosamente conservados que hay a la sombra de la montaña de la Mesa en Constantia. La principal zona para la industria vinícola del Cabo está al este de la ciudad, en Stellenbosch. Una de las mansiones más antiguas es la de Vosendal, cuya historia se remonta a 1685. La antigua casa solariega ha sido ampliada y reformada con el paso de los años. Lo que puede verse hoy data de 1812. Es hora de dirigirnos a la costa, a un lugar que últimamente se ha asociado con el avistamiento de ballenas, Germanus. En el siglo XIX, cuando se veían ballenas, los barcos zarpaban y empezaba la matanza. Hoy, cuando se divisan, son las cámaras las que les disparan. Desde la orilla pueden verse ballenas francas entre junio y diciembre, cuando se acercan a parir al resguardo de la bahía. Estas enormes criaturas, llenas de crustáceos, a menudo con crías, pueden verse cerca de la orilla dejándose llevar mansamente por la marea. Pero en alta mar puede vérselas saltando,
una actitud que no comprendemos del todo. ¿Es agresiva o juguetona? Sea cual sea la respuesta, es una visión espectacular. Uno de los tramos de costa más célebres está entre Cabo Occidental y Cabo Oriental, y es conocido como la Ruta del Jardín. Va desde Mossel Bay al Río de las Tormentas. En 1780, un naturalista de visita observó que la naturaleza ha hecho una morada encantada de este hermoso lugar. Hay muchas características destacables que atraen a los visitantes, como un litoral espectacular, bañarse en la extensa playa de Nature's Valley, visitar una colonia de focas en la península de Roberts y ver cientos de leones marinos del Cabo. En invierno nacen las crías y podemos verlas jugar bajo la atenta mirada de sus padres. Y hacer senderismo en el Otter Trail y volver a la naturaleza, ya que las visitas están limitadas y hay pocas instalaciones por el camino. Se recorre en 5 días y es uno de los senderos más populares del país. Es una experiencia dura, pero gratificante. Si queremos una actividad más tranquila, tenemos varios campos de golf en la Ruta del Jardín. Este es el complejo de Pinnacle Point. El césped de algunos de sus hoyos es realmente imprescindible. El puente que cruza el río Blaukrans es el puente de vano único más alto del mundo y el lugar perfecto desde el que tirarse, atado a una cuerda elástica, por supuesto. La caída tiene varios récords en el libro Guinness. La Ruta del Jardín también es un lugar muy popular para vivir, y pueblos como Plettenberg se han convertido en grandes y prósperas ciudades turísticas. Y para aquellos que tengan los medios, hay casas modernas impresionantes sobre el acantilado, con vistas asombrosas de la costa. En la playa de Nutsi, destino de vacaciones desde hace generaciones, hay una serie de castillos modernos que datan de la década de 1930. Con piedras de la zona, las casas empezaron a parecerse a castillos y solo hicieron falta unos pocos torreones y almenas para conseguir la imagen. Hoy, los 5 castillos son una mezcla de viviendas privadas y hoteles de lujo. Al este de la Ruta del Jardín están la bahía de Algoa y el tercer puerto y quinta mayor ciudad del país, Port Elizabeth. En el centro de la ciudad está Donkin Reserve, rodeado de muchos edificios históricos, como la Torre del Campanario, construida en 1923 para conmemorar la llegada de los colonos británicos en 1820. Pero hay un edificio más antiguo, Fort Frederick, construido por los británicos en 1799 para impedir una posible invasión francesa. Y uno de los más modernos es el estadio Nelson Mandela Bay. Con poco menos de 50.000 asientos, se celebran en él partidos de rugby y de fútbol, así como conciertos. Un hito importante fue su utilización en el Mundial. En el extremo norte de la bahía están las dunas de Alexandria, una de las mayores extensiones de dunas activas del mundo. El viento ha creado dibujos en la arena que siempre están moviéndose y cambiando. Las dunas están rodeadas de bosques autóctonos. La fauna es uno de los valores más importantes de Sudáfrica. Cerca de Port Elizabeth está la reserva de caza privada de Samoari, la mayor del país y una de las empresas de protección de la naturaleza punteras en el mundo. Varios alojamientos salpican sus 24.000 hectáreas que acercan a los visitantes a los 5 grandes mamíferos: elefantes, rinocerontes, búfalos, leones y leopardos. Casi todos son criaturas tímidas,
y nuestro helicóptero hace que se escondan. Sin embargo, a estas cebras y estos ñus no parece preocuparles. El siguiente tramo del litoral quizás sea el más espectacular y hermoso: la costa salvaje. Se extiende desde East London a Port Edward. Es una región de extraordinaria belleza y una de las menos construidas del país, cuyos pueblos siguen practicando ancestrales tradiciones. Gran parte de la tierra es propiedad de sus habitantes. Una de esas tradiciones es llevar el ganado a la playa. No hay pastos ni agua potable, pero como si fueran humanos, parece que les gusta relajarse, dormir y rumiar sin parar. Es algo que puede verse por toda la costa salvaje. Quizás el lugar más emblemático de la costa sea el agujero en la pared. El centro de este enorme acantilado, separado de tierra firme hace milenios, es de roca más blanda que se ha erosionado creando un orificio. Los habitantes de la zona lo llaman el lugar del trueno, porque cuando las olas rompen en su interior, el ruido es atronador y puede oírse a gran distancia. La erosión ha creado un lugar protegido y seguro para nadar, y es uno de los lugares más populares que visitar en la costa salvaje. En una colina sobre la bahía, un grupo de mujeres Xhosa lava la ropa con una técnica inalterada durante siglos. Agua, un apropiado matorral y un viento cálido son todo lo que se necesita para una colada perfecta, siempre que no venga un helicóptero a molestar. En el interior pueden verse conjuntos de chozas redondas conocidas como rondavel, rodeadas de huertos y cercos para el ganado. Se construyen a la manera tradicional, usando paja y con paredes de barro y estiércol. Estas chozas redondas son visibles hasta la costa este, y en algunos lugares se ha sustituido la paja por chapa corrugada y el barro y el estiércol por bloques de cemento o ladrillos, pero la forma ha seguido siendo la misma. Construidas originalmente sin servicios, hoy muchas tienen electricidad y agua corriente, con un retrete de barro independiente en el exterior. Los ríos aportan la tan necesaria agua, además de ofrecer a los vecinos la oportunidad de bañarse y refrescarse. Pero este río aparentemente tranquilo pronto se convertirá en una cascada de 150 metros y una oscura y húmeda garganta. Esta es la catarata de Magua, creada por la actividad sísmica cuando el terreno se rasgó hace milenios, dando origen a esta impresionante garganta. Es una majestuosa visión. Igual de impresionante es esta excepcional cascada que cae directamente al mar. No hay muchas como esta en el mundo, pero en la costa salvaje podemos encontrar dos. Esta es Waterfall Bluff, donde el agua cae desde 60 metros de altura. Las cascadas atraen visitantes todo el año, aunque estén en una zona tan remota de la costa salvaje. Otro motivo para visitar esta parte del litoral es ver las fantásticas formaciones rocosas, como la Catedral de Piedra. Se levanta en solitario y a lo largo de los siglos ha sido esculpida por el mar y el viento. Sin duda alguna tiene la apariencia de un enorme arbotante de una catedral medieval. En la frontera con KwaZulu-Natal
La caña de azúcar ofrece los tan necesarios empleos en las zonas rurales. Y casi todo el azúcar del país procede de esta región. Hay más de 30.000 plantaciones registradas y grandes áreas del paisaje están cubiertas de campos de caña de azúcar. Cuando se corta la caña, es llevada a una de las fábricas. Esta está en la costa, en Basley Beach, cerca de Durban. El delicioso olor a azúcar tostada se extiende durante kilómetros llevado por el viento. Nuestra ruta nos lleva ahora por la costa a la tercera mayor ciudad de Sudáfrica y el puerto de más tráfico, Durban. El puerto es natural, uno de los pocos de este tramo de costa, y fue inaugurado en la década de 1840, cuando era conocido como Puerto de Natal. Pero quizás Durban sea más famosa por su paseo marítimo y sus playas, en absoluto contraste con la costa salvaje que acabamos de ver. Aquí se encuentran los ingredientes habituales de un turismo muy distinto: parques temáticos, grandes hoteles y casinos. Durban también tiene un lugar en la historia mundial, con el estadio Moses Mabhida, que tiene hasta un funicular que lleva a los visitantes a lo más alto del arco, con vistas impresionantes de la ciudad y la costa. En el interior, desde Durban, está el Valle de las Mil Colinas, parte importante del reino zulú, fundado a principios del siglo XIX por Shaka Zulu, que unió a las tribus con diplomacia y fuerza. En el apogeo de su imperio, Shaka comandaba un ejército de más de 50.000 guerreros zulús. Hoy la región está llena de aldeas y granjas, salpicando este hermoso paisaje que ha cambiado muy poco con los siglos. Y durante siglos, el río Umgeni se ha precipitado por la catarata de Houkik. El pueblo zulú la llama Kuanokasa, que significa lugar del alto. Los colonos europeos vieron esta cascada por primera vez a principios del XIX. Con las crecidas, algunos perdieron la vida intentando cruzar el río corriente arriba y siendo arrastrados hasta morir tras una caída de 100 metros. Desde aquí, solo hay unos kilómetros hasta la cordillera más elevada de Sudáfrica, que se extiende un total de unos 960 kilómetros, los montes Drakensberg. Los zulús llaman a estas montañas Usalamba, que significa barreras de lanzas. En afrikáans, Drakensberg se traduce como montañas del dragón. La sección más espectacular de la cordillera está en la frontera con el pequeño reino de Lesoto, donde pueden encontrarse los picos y puntos de interés más famosos. Entre ellos hay espectaculares picos, profundos valles y excepcionales formaciones rocosas como el Diente del Diablo y la montaña quizás más célebre de todas, el Pico Catedral. Desde el Hotel del Valle hay una clara vista hacia la cima. Sobrevolando el sendero hasta la cima, la subida no se llevará menos de un minuto. Así que relájense y disfruten del paseo. Desde la cima puede verse Lesoto, al otro lado de los picos, y todos los montes Drakensberg,
donde los buitres planean en las corrientes ascendentes. Al norte hay otra espectacular formación rocosa, el anfiteatro. Esta impactante maravilla natural es uno de los acantilados más impresionantes del mundo y se eleva sobre el Parque Nacional Real de Natal. Un pequeño arroyo surca la cima y cae desde casi 1000 metros al valle que hay abajo. Esto hace de la cascada de Tugela la segunda más alta del mundo, a solo 30 metros del Salto del Ángel, en Venezuela. Hacia el este, desde las montañas, el paisaje se hace más llano, convirtiéndose en onduladas colinas. Pero en estos campos de aspecto tranquilo se libraron cruentas batallas en el siglo XIX. Uno de los encuentros bélicos más famosos tuvo lugar aquí, en Rocks Drift, donde en 1879, 139 soldados británicos resistieron contra 4000 guerreros zulus durante 12 horas. Se entregaron 11 cruces Victoria al valor, el mayor número en cualquier batalla. El hospital donde se desarrolló gran parte de la acción sigue en pie con los almacenes, un monumento y un museo. Cerca hay una réplica de un kral zulú, con un estilo que sería el habitual en el momento de la batalla. Los guerreros zulús llegaron a Rocks Drift procedentes de una batalla en la que infligieron la mayor derrota a un ejército colonial británico, la de Isanduana. Aquí, bajo la montaña, unos 1.300 soldados británicos y coloniales perdieron la vida de un ejército de casi 2.000. La tropa zulú descendió la ladera usando principalmente lanzas y escudos, superando a los ingleses con estrategia y una disciplina de hierro. Hoy en día, monumentos y pequeños hitos de piedra señalan las fosas comunes desperdigadas por la ladera en recuerdo de esta batalla. 30 kilómetros al norte, 41 años antes, el resultado fue el contrario en la batalla del Río Sangriento, donde en 1838 los Voortrekkers holandeses infligieron una aplastante derrota a los zulús. El río casi literalmente se volvió rojo. Los Voortrekkers, unos 470 hombres, mujeres y niños, crearon un recinto protector con las carretas llamado Lager. Se enfrentaron a más de 10.000 guerreros zulús que los atacaron al amanecer. Durante 2 horas resistieron 4 oleadas de zulús. Las mujeres y los niños recargaban los mosquetes. 3.000 zulús murieron, pero increíblemente, solo 3 pioneros fueron heridos leves. Estas carretas son de bronce fundido y se levantaron como monumento en 1971. El primer monumento en el campo de batalla fue este carro de granito de 1947. Y en 1998, en la otra orilla del río Sangriento, se inauguró un museo para conmemorar a los zulús caídos. La forma del edificio representa los flancos y el centro de la formación de batalla zulú. 240 kilómetros al norte, pasando la frontera con Suazilandia, se encuentra Nelspruit, en la región de Mpumalanga. Y aquí podemos ver otra sede del Mundial, el Estadio de Mbombela, con capacidad para algo más de 48.000 espectadores. No muy lejos de Nelspruit está la reserva de caza más conocida de Sudáfrica, el Parque Nacional Kruger. Las restricciones aéreas para sobrevolar el parque son muy estrictas y el aparato debe ir por encima de los 600 metros para provocar las menores molestias a la fauna. El parque es enorme, con unos 20.000 kilómetros cuadrados, la superficie casi exacta de Israel.
Repartidos por el parque hay varios lugares de acampada. Este es el de Bergendal, el único en terreno abrupto y montañoso. Desde aquí pueden hacerse caminatas con guía, así como safaris para ver la fauna. Incluso desde 600 metros de altura, puede verse un pequeño grupo de elefantes en su rutina diaria. Por toda Sudáfrica hay muchas reservas privadas, además de granjas que mantienen y crían a grandes animales de caza, como los ñus. La carne de ñu se consume en todo el país, así como la del búfalo de agua. Al oeste del Parque Kruger está el cañón del río Blythe. Es el mayor cañón verde de la Tierra y el tercero de mayor tamaño, tras el Gran Cañón de Estados Unidos y el del río Fish en Namibia. Una visión impresionante. Mide unos 25 kilómetros de longitud y tiene una profundidad media de 760 metros. Las mejores vistas son desde los 3 rondabeles que dominan el cañón. Rondabel es el nombre de las casas circulares de los pobladores autóctonos. El punto más al norte de nuestros viajes es Polokwane, a unos 160 kilómetros de la frontera con Zimbabue. El nombre de Polokwane significa lugar seguro y es la capital de la región del Limpopo. Antiguamente se llamaba Pietersburg. El moderno estadio de Pieter Mokaba ha sustituido al antiguo, del mismo nombre, y fue construido para el Mundial. Tiene 46.000 asientos. Nuestro viaje se dirige ahora al oeste, por el norte del país. El paisaje empieza a ser más seco, casi desértico. Estos amplios espacios abiertos se conocen como Veld, el equivalente sudafricano al outback australiano, las praderas norteamericanas y las pampas en Sudamérica. Solo hay unas pocas aldeas y pueblos desperdigados por este árido paisaje. Pero nada nos prepara para la sorpresa que nos espera al llegar de repente a una ciudad de fantasía que parece surgir de esta tierra estéril. Esto es Sun City, un complejo hotelero de lujo con casino. Se inauguró en 1979 y ha sido muy popular desde entonces. Hay 4 hoteles, apartamentos en multipropiedad, 2 campos de golf de 18 hoyos, exóticas piscinas y montones de entretenimientos como esta piscina de olas artificiales. Y los huéspedes no tienen que alejarse mucho para ver elefantes. Están cerca y dispuestos a que los monten. No lejos de Sun City se encuentra Rustenburg, con otra sede del Mundial, el Estadio Royal Bafokeng, con una capacidad ampliada de 38.000 a 42.000 espectadores. Desde Rustenburg hay poco más de 80 kilómetros hasta Pretoria, capital de Sudáfrica, y Johannesburgo, la mayor ciudad del país. Pretoria es una ciudad elegante construida en torno a Charles Square, con bellos edificios decimonónicos. La ciudad tiene muchos museos y galerías, así como parques y jardines. Y a un lado de Burgers Park está Melrose House, construida en la década de 1880 para un industrial. Durante la Guerra de los Bóeres, fue la residencia del comandante británico Lord Kitchener.
Dominando la ciudad, al este, están los edificios de la Unión, sede del gobierno sudafricano. Se diseñaron en un estilo grandioso en 1910 para conmemorar la nueva Unión Sudafricana tras el fin de la Guerra de los Bóeres. En estos escalones, Nelson Mandela fue proclamado presidente en 1994 y donde todos sus antecesores juraron el cargo. Y desde ellos puede verse el estadio Loftus Versfeld. Hay un estadio aquí desde 1906, lo que lo convierte en el más antiguo del país. Fue remodelado para ser usado como sede del Mundial. El nombre histórico local de Johannesburgo es Gauteng, que significa lugar de oro. Y es fácil entender por qué, con tantos restos de una minería más que centenaria rodeando la ciudad. Johannesburgo es el motor financiero y comercial del país, y modernos elegantes edificios no cesan de elevar su horizonte. El Carlton Center es el edificio más alto de África, con 222 metros. Desde lo alto es fácil distinguir las dos sedes del Mundial en la ciudad. La primera es el estadio de Ellis Park. Aquí, en 1995, los Springboks sudafricanos ganaron el Mundial de Rugby en la prórroga de un emocionante encuentro con Nueva Zelanda. Al sur está el estadio remodelado que vimos al principio, sede de la final del Mundial, el estadio de fútbol de la ciudad. Construido en 1989, ha sido sustancialmente reformado con nuevas gradas y un techo envolvente. Está junto a uno de los mayores suburbios de Sudáfrica, Soweto. La historia de este suburbio se remonta a la creación de la zona minera a finales del siglo XIX, cuando africanos en busca de trabajo eran atraídos por las minas y se alojaban en zonas separadas alrededor de la ciudad. Esta segregación continuó y se aplicó con más énfasis durante el apartheid. La palabra Soweto es la abreviatura en inglés de suburbios del sudoeste y comprende todos los suburbios de la zona. Se calcula que alrededor del 65% de la población de Johannesburgo vive aquí. Uno de los puntos más destacados de esta área son las dos torres de refrigeración de una antigua central eléctrica, una de las cuales ha sido decorada con el mayor mural del país. Soweto atrajo las miradas del mundo en 1976, cuando se produjeron masivas protestas por las restricciones educativas del apartheid. 23 personas perdieron la vida cuando la policía abrió fuego, y el horror resonó por todo el mundo, ocasionando sanciones económicas contra Sudáfrica. Hoy, Soweto es un lugar muy diferente, y hay hasta visitas guiadas para los turistas. Sigue habiendo casas como cajas de cerillas, construidas durante el apartheid, pero se están levantando viviendas modernas más grandes y cómodas. Aunque siguen existiendo los antiguos poblados de chabolas de los más pobres, con pocos servicios y escaso saneamiento. La capital judicial de Sudáfrica es Bloemfontein, 500 kilómetros al sur. Para llegar aquí hay que cruzar 500 kilómetros de un paisaje abierto y llano, donde se producen fácilmente tormentas eléctricas. El día casi se convierte en noche cuando la naturaleza muestra su temible poder y la tormenta barre el Veld. No es un buen lugar al que acercarnos con nuestro pequeño aparato. Bloemfontein fue la capital de la nueva república fundada por los afrikáneres en su conflicto con Gran Bretaña. La ciudad está llena de elegantes edificios del siglo XIX y como capital judicial del país, muchos de ellos tienen que ver con la ley. La ciudad también cuenta con una sede del Mundial, el Estadio del Estado Libre.
Se le añadió una segunda gradería para darle una capacidad de 40.000 espectadores, el mínimo exigido por la FIFA. «130 kilómetros al oeste, al otro lado del Belt, hay una ciudad asociada a los diamantes más que ninguna otra en el mundo: Kimberley. En 1869 se descubrieron diamantes en la pared de barro de una pequeña casa del extremo oriental de la provincia occidental del Cabo. Este hallazgo provocó una fiebre del diamante y el nacimiento de Kimberley. Los buscadores acudieron a millares y se excavaron agujeros cada vez más profundos hasta que se abrieron enormes socavones en torno a la ciudad. El más conocido se llama sencillamente Gran Agujero. Aquí, los primeros 240 metros se excavaron a mano. Y hoy en día la profundidad es de 770, con otros 300 ocultos a la vista. En 1914 se habían extraído unos 23 millones de piedras, de los que se habían sacado diamantes equivalentes a 14 millones de quilates. Un quilate perfecto puede estar actualmente por los 17.500 euros, de modo que se extrajo mucho dinero de este gran agujero en solo 50 años. Volamos hacia el oeste desde Kimberley y el paisaje es cada vez más seco y desértico. Enormes fincas con kilómetros de alambradas recortan el terreno. Las largas pistas rectas de tierra son la única manera de comprobar las alambradas o la caza. En este paisaje abundan las avestruces y otros animales que corren libremente, como estos magníficos antílopes negros. Más al oeste, el paisaje empieza a volverse rojo, ya que el suelo es rico en hierro. En este paisaje caluroso y árido, un grupo de órices del Cabo busca comida. De repente, de este paisaje abrasador y vacío, aparece una ancha franja de verde a ambas orillas de un gran río. Es el río Orange, el más largo de Sudáfrica, con más de 2.100 kilómetros. Sorprendentemente, el río no cruza ninguna gran ciudad, pero cumple una importante función en la economía del país, aportando irrigación. Y aquí, en la provincia norte del Cabo, las orillas están flanqueadas de viñedos. Corriente abajo, al oeste de Upington, encontramos una de las vistas más espectaculares del país, y puede oírse antes de verse. Estas son las cataratas de Augravis, que se precipitan en la mayor garganta de granito del mundo. El pueblo aborigen, los Khoikhoi, las llama el lugar del gran ruido. Durante miles de años, el río Orange erosionó esta garganta de suaves laderas, creando una espectacular caída de casi 60 metros. Cuando el río crece, cae 4 veces más agua por segundo que en las cataratas del Niágara. El paisaje granítico del entorno parece de otro planeta, con grandes pliegues de rocas formados hace millones de años. La zona fue declarada Parque Nacional de Augravis en 1966. En este árido paisaje crece un árbol extraordinario, una especie de aloe originario de la provincia norte del Cabo, el aloe aljaba. En realidad es cada vez más escaso debido al cambio climático. El aloe aljaba recibe su nombre de una antigua costumbre del pueblo San, que vaciaba las ramas tubulares para hacer aljabas para sus flechas. El paisaje puede parecer totalmente desierto kilómetro tras kilómetro, pero se ha construido en él un importante elemento de la vida moderna, una carretera nacional.
La Nacional 14 recorre cientos de kilómetros por la provincia norte del Cabo. Gran parte de su longitud es recta como una larguísima regla superpuesta al paisaje. La carretera avanza hacia el oeste, hacia la costa atlántica. El interior es un paisaje extraordinario y nadie sabe muy bien cómo se formó. Estos montículos circulares de cima desgastada se conocen localmente como círculos de hadas y hay literalmente miles de ellos llegando hasta Namibia. Aparentemente nada puede crecer en ellos y son un misterio desde hace años. La explicación más plausible es que fueran creados por alguna especie de termitas, pero no ha podido ser demostrado. La costa oeste es un lugar salvaje, desolado y ventoso. El Atlántico está cerca y es mucho más frío que el Océano Índico en el este. La industria principal de la costa es la minería, los diamantes en concreto. Funcionan enormes minas donde se tamizan toneladas de arena en busca de diamantes bajo fuertes medidas de seguridad. Antiguas cicatrices cruzan el paisaje, pero la normativa actual obliga a las empresas a dejarlo tal como lo encontraron. Hasta el mar da diamantes, ya que se succiona la grava de las hondonadas con una larga aspiradora desde un barco especial. Al sur empiezan a aparecer casas y pequeños pueblos. Lambert's Bay es un lugar popular para los turistas, especialmente para los amantes del pescado, ya que sus restaurantes de la orilla ofrecen capturas frescas cada día. En el interior, desde Lambert's Bay, está Clan William, donde se encuentra una variedad de té que solo crece aquí. Aquí crece este arbusto rojo que es más conocido en todo el mundo con el nombre de rooibos. El pueblo San lo ha usado desde hace siglos como medicina vegetal. La hoja es estrecha, en forma de aguja, y se recolecta a mano. Luego se corta y se seca al sol sobre grandes planchas de cemento antes de ser clasificada y empaquetada. Es desteinado de manera natural y muy bajo en taninos. El arbusto de rooibos se cultiva en las laderas de los montes Sideber. Esta cordillera es famosa por sus formaciones rocosas. Durante millones de años, el viento y el agua han tallado los montes Sideber, creando un paisaje mágico. Los pináculos y las fisuras crean castillos de fantasía, y las rocas rojizas parecen extrañas figuras congeladas. La cruz de Malta se levanta solitaria, ya que la roca más blanda ha sido erosionada dándole esta forma. Entre las cimas está el arco de Wolfberg, cuyo centro, más blando, ha desaparecido, dejando esta espectacular formación. Y en lo más alto está el monte Tafelberg, nombre que se traduce por montaña de la mesa. Y está a solo 160 kilómetros de la otra montaña de la mesa, donde empezó este vuelo. Pero queda un último lugar que visitar, que en muchos aspectos es el más importante por lo que representa. Esta es la isla Robben, 5 kilómetros al norte de Ciudad del Cabo. Fue una prisión desde finales del siglo XVII. Aquí fue donde, desde 1963, Nelson Mandela estuvo encarcelado durante 18 de sus 27 años en prisión. Todos los presos tenían que realizar extenuantes trabajos forzados en la cantera cercana y subsistían con raciones mínimas. Hoy, la cárcel es un museo y toda la isla es patrimonio de la humanidad.
Quizás las últimas palabras sobre este lugar deban venir del propio Nelson Mandela, cuando reflexionó sobre el tiempo que pasó aquí. Es cierto que la isla Robben fue un lugar de oscuridad, pero de esa oscuridad ha salido un brillo maravilloso, una luz tan poderosa que no podía esconderse tras los muros de una prisión. Desde la isla Robben puede verse el estadio de Ciudad del Cabo en Greenpoint, un lugar clave para el Mundial. Y el contraste entre los dos lugares no podría ser mayor. Uno representa la vieja y brutal Sudáfrica bajo el régimen del apartheid, y el otro la nueva y abierta Sudáfrica, la nación del arco iris. Nuestro viaje aéreo comenzó en la montaña de la Mesa, y desde la cima, mirando al sur, se ve la península del Cabo. Fue el rey de Portugal quien le dio el nombre de Cabo de Buena Esperanza por el gran optimismo que causó la apertura de la ruta marítima a la India y Asia. ¿Qué mejor sitio para terminar este viaje que un lugar que representa buena esperanza?